Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este primer tablero de la semana y yo como siempre os dejo con la reflexión final en el cierre. Rearme, defensa, armas, guerra son las palabras que estos días vemos en el poder mediático y que no son accidentales. Indican con claridad peligrosa el camino en el que ya nos encontramos y peor aún las apuestas desde los espacios de poder por el belicismo. De cara a las elecciones europeas, esa es la pregunta electoral. ¿Una Europa de guerra o una Europa de paz? Pero ojo, no son tontos. No te dirán que hablar de rearme es Europa de guerra, sino que se trata de articular estratégicamente un nuevo ciclo entre los países de la Unión. Qué bien suena, ¿no? No te dirán que la inversión conjunta en defensa es Europa de guerra, sino que se trata de prevención ante una posible invasión. No te dirán que lo de poner las armas en primera línea de importancia es Europa de la guerra, sino que eres un ingenuo que no entiende nada si crees que la inversión en armas no es una urgencia. Y así. Guerra es una palabra con mala prensa y se encargarán de decorarla de otras para que caigamos en la trampa bélica. Para que casi parezcas naif por no querer armarte hasta los dientes, para que parezcamos los rezagados en una clase de tacticismo en las alturas. Estas elecciones europeas son fundamentales no solo por el resultado de las urnas. Hay quien dice que ante la previsible crecida de las extremas derechas no hay nada que hacer, ni mucho que esperar del resultado de los comicios. No estoy de acuerdo. Es verdad que son tiempos duros para la paz, para la transformación y para la impugnación de este sistema bestializado que ve en la guerra una forma fundamental de subsistencia y también de lucro. Las empresas armamentísticas son las grandes beneficiadas de la portada vergonzosa del país de ayer y de los temores que el poder mediático infunde sobre una supuesta invasión rusa falaz. Pero las elecciones europeas sí son fundamentales, porque como en cualquier otro encuentro electoral, no solo hay resultados porcentuales al final de la tarde del domingo, sino que hay una construcción de sentidos comunes, de ánimos, de frentes, de movimientos que se encuentran o que disputan entre sí y que delinean el tablero político más allá de los resultados concretos, más allá de los escaños. Las elecciones son siempre una oportunidad y estas elecciones europeas son, por tanto, una oportunidad fundamental para que hablemos de lo que significa la guerra, pero de verdad, sin cumbayá ni ingenuidades, sin discurso fácil, diciendo eso que nadie quiere decir, porque ojo, nos dicen que hay que comprar armas para estar preparados, pero no te dicen que para eso hay que ajustar los presupuestos. ¿De dónde se compran las armas? Lo que no te dicen es que para ello hay que plantear una economía de guerra, que tú tienes que aceptar calladita. Una economía de guerra que significa que se recortará en derechos, como salud o educación, porque no hay dinero, hay que rearmarse. Una economía de guerra que significa que el autoritarismo vuelve a ser una seña de identidad absoluta de los gobiernos, porque cuando se está en guerra hay que eliminar y callar cualquier movilización interna que pueda distraer de ese enemigo contra el que batallamos. Es decir, que si ya había empezado a recrudecer la criminalización contra activistas ambientales, luchadores sindicales, antifascistas movilizados, feministas incómodas, activistas por el derecho a la vivienda y un largo etcétera, no hemos visto nada. Esto acaba de empezar, pero esto no te lo dicen. Eso es la guerra. Pero hay más. Cuando se habla de guerra y de economía de guerra, se está hablando también de las vergüenzas como la de Tomás Díaz Ayuso o Koldo García garantizadas. ¿O acaso crees que habrá controles que fiscalicen la idoneidad de concesiones y compras en un contexto de guerra? La corrupción que sabe colarse por los recovecos del sistema en un contexto de guerra tiene las puertas abiertas de par en par. Y mientras unos se ajustan el cinturón por una guerra que no eligieron, mientras otros son sometidos a la absoluta precariedad y vulnerabilidad por esa economía de guerra por la que nunca nos preguntaron, mientras otros son apaleados a porrazos, detenidos por su manera de andar, su ropa, su color de piel, su defensa de derechos o lo que se le ocurra a la policía que justifique su detención, hay quien se lucrará de todo ese escenario de guerra que beneficia siempre a los mismos y somete a la inseguridad también a los de siempre, a todas nosotras. A las mayorías a las que nos quieren hacer creer que estamos en guerra, que necesitamos invertir en defensa, que necesitamos rearmarnos para que así dejemos de luchar por derechos, por mejorar nuestra calidad de vida, por justicia social y dejemos de mirar al adversario a la cara y ser incómodas. Eso es la guerra. La guerra no es el frente de batalla únicamente, es todo lo que movilizan para ello, es todo lo que nos quitan para ello. Y lo peor de todo es que Europa no está haciendo otra cosa que seguir a pie juntillas una guerra que Estados Unidos delineó. La Unión Europea está sometida hasta en eso, es incapaz de darse cuenta de que la mejor forma de garantizar su soberanía no es armarse hasta los dientes, sino despercudirse de los Estados Unidos. Es decir, dejar de ceder a la presión que Trump ha hecho y que Biden también. Apostar por la paz es eso. Es igual a apostar por derechos, por libertades, por estados de bienestar, por cambiar las tuercas de un modelo que agoniza, pero que tenemos que terminar de dar por muerto. La paz es un derecho de los pueblos, pero porque garantiza que el enfoque esté ahí, en vidas decentes para todos y todas, en ampliar derechos y libertades para todos y todas en lugar de reducirlos, en garantizar la inclusión de todos y todas en las políticas estatales, etc. Y garantizar esto es la mejor, si no la única forma, de vencer a la extrema derecha, que cada vez que oye el ruido de sables, sonríe.
Las elecciones europeas son por eso trascendentes, porque no se reducen a los escaños que ocupen unos y otros, sino a los frentes que construiremos durante la conversación electoral, en la defensa de la paz, entendiendo que la paz no es un eslogan, sino la garantía de que seamos nosotras quienes estemos en el centro de la discusión y no solo quienes se forran con guerras que no son nuestras, pero que las pagan con nuestro dinero, no en nuestro nombre. No caigamos en su trampa, no paguemos sus guerras. Hasta mañana.